Hola, bienvenidos a este episodio de Animación. Hoy día vamos a tratar la animación limitada, algunas de sus características, cómo surgió y por qué resulta importante. El término animación limitada y la animación limitada misma surgen por oposición a lo que se llama la animación completa, que no es otra cosa que la animación clásica de Disney. En los años 30 y 40, Disney desarrolló esta animación extraordinaria, llena de detalle, llena de movimiento, pero que también era muy costosa de realizar. Este sistema de producción de Disney no solamente resultaba enormemente costosa, sino que para los años 50 y 60 no había ninguna otra compañía que pudiera realizar proyectos de esta magnitud. Surgen entonces otras compañías que empiezan a hacer animaciones mucho más sencillas, con fondos sin detalles, con menos movimiento, incluso con menos dibujos por segundo. Disney utilizaba todo el tiempo 12 cuadros por segundo para hacer sus animaciones, lo que significa una enorme cantidad de dibujos. Entonces lo que empiezan a hacer otros animadores es empezar a reducir la cantidad de dibujos por segundo, repetirlos cada vez que sea posible. Utilizaban técnicas como, por ejemplo, utilizar mucho más voz o mucho más sonido, lo que hacía que se requirieran menos dibujos para hacer que la producción sea mucho más económica y poder competir en un mercado muy difícil. Cuando llega la televisión, esta necesidad de hacer animación mucho más sencilla y mucho más competitiva se vuelve aún mayor, porque los presupuestos para producir para televisión son mucho más limitados. La animación limitada justamente surge de esta necesidad, de la necesidad de producir con presupuestos mucho menores para televisión y para un cine en enorme competencia. El hábitat natural de la animación limitada es la televisión. Es allí donde podemos ver sus principales características. La animación limitada reduce la cantidad de cuadros por segundo, ¿no? Mientras en la animación clásica de Disney podemos ver 12 cuadros por segundo e incluso en algunos casos 24 cuadros por segundo, la animación limitada en la televisión suele tener un dibujo cada 4 cuadros, incluso cada 5 cuadros, ¿no? Lo que hace que la animación y el movimiento sea muchísimo más brusco, pero muchísimo más intenso también. Hay una menor obsesión por los detalles en la animación limitada, sobre todo en los detalles de movimiento. Otra característica muy importante es la repetición. En la animación en televisión encontramos enormes cantidades de repeticiones. Piensen en cualquier serie de dibujos animados de superhéroes, ¿no? Las transformaciones de los superhéroes se repiten enormemente, las caminatas se repiten, los superpoderes se repiten. Hay una enorme cantidad de repetición en la animación limitada y sobre todo en la animación en televisión. Otra característica muy importante que se evidencia enormemente, por ejemplo, en el anime, es la importancia que se le da al sonido. El sonido suele llevar la narración. Hay muchísimo diálogo, hay muchísima música que lo que hace es, de alguna manera, prescindir de mayor movimiento, ¿no? Se cambia mucho sonido por mucho movimiento, ¿no? Estas son algunas de las características más importantes que podemos encontrar en la animación limitada. El impacto de la animación limitada ha sido insospechadamente amplio. Lo que permitió fue retar una industria y retar un estilo enormemente dominado por Disney y llenarlo de opciones muy variadas. Opciones que retaban el color, que retaban el estilo, que retaban el movimiento mismo. Y lo que hizo esto fue llenar a la animación, pero sobre todo al dibujo animado, de una insospechada variedad de opciones, con dibujos muy sencillos, con colores muy distintos, que están coloreados fuera de la raya. Se empiezan a notar dibujos que no tienen fondos, se empiezan a notar situaciones eclécticas, distintos matices que eran imposibles de concebir desde la animación tan clásica de Disney, ¿no? El anime mismo, que es, digamos, una de las formas de animación limitada y de dibujo animado más exitosos de los últimos años, también han revolucionado a partir de la necesidad de innovación por la falta de presupuesto. Hoy mismo en películas de distribución muy amplia pueden notarse algunas características de la animación limitada que han influenciado enormemente los estilos, ¿no?, de la animación y sobre todo el dibujo animado hasta el día de hoy. Otra de las influencias importantes que se han sentido y que pueden verse en la animación del día de hoy son estas nuevas formas de animación limitada que se generaron en los años 90, por ejemplo la animación en Flash,
¿no? Que tenía esta necesidad de ser muy ligera por las limitaciones de ancho de banda que habían en la época. Un ejemplo muy interesante de lo que significa la animación limitada y del valor que tiene es el caso de los grandes animadores Hanna-Barbera. Cuando ellos inician su carrera, la inician en MGM creando estos cortos espectaculares con gran detalle de animación, ¿no? De Tom y Jerry, que son los primeros de este par de personajes. Los cortos fueron muy exitosos, ganaron varios Óscares y hacían animación que estaba perfectamente a la altura de la animación clásica de Disney. Cuando ellos pasan a hacer trabajos para la televisión, tienen que reducir enormemente los costos y los movimientos y generan un estilo de animación limitada que va a perdurar en el tiempo. Es el estilo que reconocemos, por ejemplo, en los Picapiedra o en el Oso Yogi o en Huckleberry Hound. Es una animación muy limitada, con muchas repeticiones, pero que tiene esta enorme capacidad de comunicar y de divertir. Y gracias a esta animación y gracias a estas técnicas es que ellos lograron generar todo un universo de animación para niños que fue tan exitoso y que marcó la historia de la animación para la televisión. Ese es el valor de la animación limitada, es el valor de sobreponerse a las limitaciones presupuestarias, es el valor de crear universos con otro tipo de movimiento y con otros recursos visuales. Por eso es que es tan importante. Eso ha sido todo por hoy, espero les haya gustado mucho este video. Nos vemos la próxima semana, no olviden suscribirse a esta Tu Nación, Anima Nación.